entremos en materia, porque normalmente cuando se habla de fraude, uno piensa ya solo en los titulares, ¿verdad? Uno piensa en los periódicos, piensa en los millones, pero todos los fraudes empiezan con algo pequeñito. Estoy seguro que hasta Enron, que fue un caso tan emblemático en temas de fraude corporativo, debió de haber empezado con ups, este numerito no me gusta en el estado financiero. Hagámosle un cambiecito. Y eso debió haber evolucionado, eso evolucionó en todo lo que se convirtió. Entonces, hablar de fraude tiene pues muchas aristas, muchas complejidades. Y tal vez ahí empecemos contigo, Marta. Y ¿qué significa realmente tener una gestión integrada de riesgos? Porque es tan importante para toda la prevención de fraude en las organizaciones. ¿Cuál es tu perspectiva ahí? Bueno, mira, de toda la experiencia que nosotros hemos recogido y trabajando todos los días en este campo, yo pienso que la gestión integrada se debe componer como en dos cosas. Lo primero, la detección temprana, disminuir esa brecha a tal punto que no haya que esperar 14 meses, como dice el reporte de las Naciones de ACFE, que es como el promedio que me habrán escuchado en muchas oportunidades que suena ridículo, pero es en las mejores prácticas. Entonces, ponerse un número como un objetivo, supongamos un KPI en una organización, en cómo cerrar esa brecha de la detección, pero trabajar en la prevención. El problema de la prevención es que se ve desde un punto de vista desagradecido porque la prevención de por sí no arroja resultados. Los resultados los medimos es en las pérdidas, no lo hemos sabido definir es en lo que podemos generar, el valor que podemos generar, es más como el valor de la pérdida. Entonces, cuando nosotros aprendemos que la prevención es la mejor estrategia, porque es la más económica, la que va a impactar más rápido, pues nos va a ayudar a entender que el riesgo es rampante, pero que sí se puede reducir. Y de hecho, hoy en día en esa estrategia o en esa gestión integrada, hay que tener dos factores claros, es la transversalidad, entender que el fraude impacta a todos y cada uno de la organización y que todos tienen que ser parte de esa estrategia, pero también entender que la tecnología y con los procesos de innovación que hay hoy en día, hay que implementarlos en las empresas. Eh, yo soy muy ácida en mis comentarios y siempre he dicho que si hay un personaje, un empleado en una organización que hoy en día diga, yo no tengo nada que ver con el tema de fraude, eso no es parte de mi tarea, eso lo hace X o Y función o grupo, esa persona es el mayor riesgo de fraude en la organización. Entonces, en la estrategia integrada, en esa gestión integrada, es admitir que el fraude le va a pegar a la organización, sí, porque depende 100% del comportamiento humano. Durante esta sesión vamos a hablar más de ese tema, pero adicionalmente es que todos y cada uno tienen que respirar por prevenir, por hablar, por contar, por usar los canales de comunicación, por entender que el fraude es un fenómeno que está en todas las latitudes y que no depende si la persona lleva muchos años o poquitos años. Entonces, es transversal y es integral. Don Néstor, Oye, adelante. yo me apunto también a esta pregunta que me ha gustado, ¿eh? Fíjate, claro, pasa, yo voy a decir que sí a todo lo que ha dicho Marta, a pesar de que hemos dicho que no íbamos a decir lo mismo, pero me ha gustado mucho. Y fíjate, voy a dar un punto más para la gente de empresa. A ver, ¿cómo digo esto? O sea, en muchas ocasiones una gestión integrada significa romper los hilos funcionales que hay entre los departamentos. Voy a tratar de explicar esto. Las empresas suelen considerar compliance como una actividad posterior, es decir, como el área al que acudir con el juguete roto. Oye, tengo este problema, tengo un fuego, estoy ardiendo, toma, aquí lo tienes, ahora te lo suelto, ¿no? Tenemos que incluir a compliance en la fase de diseño, en primer lugar. Dos, la empresa, no compliance, la empresa tiene que alinear la visión del negocio, los riesgos operativos y los controles de fraude bajo un mismo marco estratégico.
tenemos que empezar a considerar que el fraude no es algo que afecte a una área o dos, sino que es un elemento de pura estrategia de la compañía. Por eso el compliance officer no es el tipo que tiene que gestionar la lucha contra el fraude. Es la compañía, y la compañía lo que dice es, oye, establezco unas herramientas, una de esas herramientas es el oficial de cumplimiento, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que debemos tener un mismo marco estratégico, tecnológico, un lenguaje común y objetivos interdependientes. Si no, lo que vamos a tener es, perdonadme por la expresión, el ejército de Pancho Villa, donde cada uno hace la guerra por su cuenta. Lo que necesitamos es una visión única de gente orientada a disminuir el fraude. Y en tercer lugar, creo que hay una clave que me parece que es muy importante, que es la capacidad tecnológica. Perdón, voy a definir esto. La capacidad tecnológica en empresas grandes, la capacidad para comunicar las cosas en las empresas pequeñas. Oye, yo es que soy una cadena de restaurantes. Ok, hablad entre vosotros. Si alguien mete la mano en la caja, si alguien está pagando de más a los proveedores, si alguien... Hay que hablar, ¿de acuerdo? En las grandes empresas lo que estamos haciendo es compartir en tiempo real los datos al respecto del riesgo y los escenarios de riesgo, transversales o no. ¿Qué pasa? Que para eso estamos utilizando inteligencia artificial y alguno de los que nos está oyendo dice, oye, pero yo no tengo esa capacidad. Hablad, sentaos a hablar, haced una reunión o dos o 27, haced un grupo de WhatsApp. Es decir, lo relevante para la gestión integrada en materia de riesgos es la comunicación. Me parece que es una clave. Buenísimo. Miren, y interesante porque una de las cosas que escuché hablar, y eso me trae también para la próxima pregunta, es el tema que los dos mencionaban, ¿verdad? Que al final es responsabilidad de todos, pero es muy común, es muy habitual. Bueno, yo creo que los tres y todos los que nos están escuchando muchas veces han escuchado aquello, en mi organización esto no pasa. En mi organización, bueno, cuando me salen con eso, les digo, qué bueno, pero espérate porque te va a pasar, ¿verdad? Porque esto no es un tema de si va a pasar o no, es de cuándo va a suceder. Entonces, esos síntomas de desconexión que tienen algunas organizaciones, que tienen algunos ejecutivos, ¿cuáles serían esos síntomas que ustedes ven en altas direcciones, en equipos ejecutivos, en donde se cierran los ojos y que son red flags al final de cuentas porque lo que dejan es expuesto a estos riesgos a las organizaciones? Néstor, si quieres, vete tú por ese lado primero. Sí, sí, yo me había apuntado, fíjate, tengo, y voy a esperar también a ver qué dice Marta, a ver si estamos de acuerdo o no, que espero que no y que apuntes más cosas. Yo me he apuntado cinco síntomas. Me parece que son cinco síntomas, que es lo que hemos ido comprobando con la cierta experiencia, tanto a título personal como viéndolo en otras compañías, ¿de acuerdo? El primer síntoma es cuando tenemos modelos de riesgo estáticos que no se actualizan con la realidad diaria de la compañía, o peor aún, con eventos reales que han sucedido. Oye, yo lo que tengo es un modelo de riesgo dinámico que se tiene que adaptar a cómo está la compañía. A cómo está la compañía es a qué personas se incorporan, a qué negocios hacemos, a quién los hace y a quién o con quién actuamos, con quién vendemos. Luego, el segundo de los elementos, o creo, de los síntomas es una desconexión entre la evaluación del riesgo y las decisiones de negocio. Es tanto como decir la falta de liderazgo. Oye, tengo a un compliance officer al que le estoy pidiendo información, me da información y hago lo que me da la gana. Bien, incluso, fijaos, dando un paso atrás, ¿de acuerdo? Para no echar la culpa por allá afuera, sino al compliance officer. Cuando tenemos una desconexión total del mapa de riesgos con el negocio. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de mapas de riesgos que no hemos actualizado hace, no años, años ya es una locura, meses? Y dices, oye, es que hemos entrado en un proceso de fusión o de adquisición por absorción o lo que sea, y no hemos actualizado nuestro mapa de riesgos antes de entrar en esa alternativa. Oye, es que vamos a lanzar un nuevo proyecto. ¿Dónde está la evaluación del riesgo de compliance? No, es que no la tenemos. Ya entrará. Bueno, igual es que no le hemos dado información. Vale, pues si no le hemos dado información, igual no la he pedido, igual no está. El compliance officer es un tipo de plástico que tenemos aparcado en algún sitio. Tercero de los síntomas, yo creo que esto también es muy típico de oficiales de cumplimiento más jovencitos, el exceso de control en procesos irrelevantes, que además se suele unir a la ceguera en las zonas grises o en zonas de riesgo informal. Es lo que yo llamo el compliance confuso, ¿de acuerdo? Y lo hemos visto ahora, y fijaos, es un ejemplo muy tonto, lo hemos visto ahora con el ejemplo de Astronomer, el CEO de Astronomer, ¿de acuerdo? Que todo el mundo decía, no, es que este tío tiene que estar fuera.
el CEO y compliance tenía, y dices, ¿compliance se va a meter en la vida personal de la gente? Yo, discúlpame, he intentado revisar el código ético de Astronomer, que no está por ningún sitio, y no he visto que haya ningún detalle al respecto de conflicto de interés. Pero es que además la gente decía, no, es que lo tenía que saber, o no, o igual lo sabía y estaba aceptado. Es decir, ya es un exceso de control sobre un elemento que en realidad no tiene un significado real sobre la llevanza de la compañía. En cuarto lugar, indicadores de rendimiento, KPIs, que no ayudan a la generación de la cultura ética, o indicadores de cumplimiento mal diseñados. Tengo que formar al 100% de la compañía. Bueno, solo he formado al 90%, o no he llegado al 50%. Oye, pero has formado al 100% de tus personas que desarrollan actividades de riesgo. Entonces sí, entonces has cumplido. Entonces tienes un KPI que sí está generando cultura de cumplimiento. Y en quinto lugar, la comunicación, entiendo yo, la comunicación superficial o puramente documental entre las líneas de defensa. Tenemos 3 líneas de defensa. El hecho de que se comuniquen, pero sea una comunicación, pues lo que hemos dicho antes, oye, que no estamos rompiendo esos hilos. No, yo te mando la información y me has pedido que te mande esto, pues ahí te va. Lo que tiene que hacer, lo que tiene que haber dentro de la compañía, y es un síntoma que puede indicar finalmente fraude, es que entre las líneas de defensa no haya una comunicación real, que desde la primera línea, que es la operativa, no se comunique elementos a la segunda línea, que es donde está compliance, que compliance no colabore con auditoría interna. Esa falta de comunicación lleva a la compañía al desastre, porque al final, no nos engañemos, y ya con eso termino, un buen sistema de gestión de compliance necesita una tierra, para crecer una tierra y una agüita, que se llama buen gobierno corporativo. Si no hay un buen gobierno corporativo, compliance no va a crecer. Buenísimo. Mi querida Marta. Ok. Yo voy a ser un poquito más cruda. Me Y de esperaba pronto, eso, me esperaba eso. a ver, yo tengo varios puntos aquí que fui recogiendo como de lo que nos pasa todos los días, y el primer punto es la naturalización de la deslealtad laboral. Nos hemos acostumbrado a una cultura en general, sociedad corporativa, incluso familiar. Muchos de los ejemplos que yo traigo los traigo desde la casa y los elevo a la cultura corporativa. Y es que ya a nosotros se nos ha permeado la piel en cuanto al comportamiento deshonesto. Entonces siempre miramos el fraude como algo que ocurre, pero no conmigo. Y cuando realmente las empresas tienen un dolor que se llama deshonestidad laboral y deslealtad laboral, donde el fraude es partícipe de esto. Tenemos otro punto, y es que como ya nos hemos acostumbrado, tenemos como el síndrome del sapo, que es cuando uno mete un sapo en una olla y empieza a cocinarse, se va cocinando vivo, porque se acostumbra a la temperatura. Entonces, a la larga la gente ya dice eso es normal, y vemos cómo entonces también se va como incorporando una cultura de alcahuetería, de privilegios, de excepciones, cuando eso básicamente es la puerta giratoria de los controles internos. Entonces, hoy en día vemos en las organizaciones cómo hay privilegios para ciertos individuos y cómo se hacen excepciones para ciertos clientes y proveedores. Y eso al final promueve el fraude. Entonces, con esos privilegios que se le dan a ciertos individuos, viene el problema de la pregunta que planteaba Pablo, y es por qué a ciertos directivos sí, a otros no. Y es que en la implementación de los controles se da como por entendido que las personas que están en altos cargos, que están de líderes, el CEO, como lo queramos llamar, pues como que no necesitan muchos controles. Pero entonces, lo que decía ahorita Néstor, pongamos unos controles muy exhaustivos al señor que hace las diligencias y que tiene que pagar los parqueaderos. Y eso es un tema que es muy común en las organizaciones y desgastan. Y de acuerdo a las diferentes estadísticas a nivel global, incluyendo el estudio, el reporte de las Naciones de ACRE, quienes cometen fraude con un impacto material más fuerte, más profundo, más catastrófico, son los que están más tiempo en la compañía, ganan más, conocen más, tienen acceso a la información. No es el mensajero. Entonces algo estamos haciendo mal. Y ahí es donde viene la pobreza en los controles. Lo otro es asumir que el riesgo aquí no existe.
Y es cuando uno está con un personaje, un compliance officer, un administrador de riesgos, doña Marta, eso aquí no pasa. Eso pasó en otras organizaciones, pero el fraude aquí no se ve, todos somos familia, esto es un pueblo muy pequeño, esta cooperativa solamente es de familia y no han podido entender que los riesgos no se manejan por silos, por tambores. ¿Ustedes se acuerdan el barril del Chavo del 8? No, no es como que yo pongo un riesgo en un barril, en el número 8 y el barril número 9 es otro riesgo. No, los riesgos son dinámicos, como hablaba ahorita Néstor, y conviven con nosotros en todas partes. Entonces, como nos enseñaron esa parte técnica de que cojamos este riesgo y lo ponemos aquí y el otro riesgo en el otro lado, no hemos podido entender que eso se integra. Entonces, el riesgo como tal aquí no sucede. Cuando hoy en día hablamos del riesgo de conducta como el eje central o la base de todos los problemas que tiene una organización, excepto que haya una tormenta, una granizada, un temblor de tierra. Pero cuando usted analiza la causa raíz de un problema que sucede en una organización, ahí hubo un ser humano. Y ya para terminar, eh, ahorita Néstor habló de un tema muy interesante con el caso de Astronomer, pues que no voy a, ya de eso hablamos en otra oportunidad, pero es el código de ética. Entonces, las personas y las organizaciones o el gobierno corporativo pretende que con el código de ética todo el mundo se va a comportar bien y todo el mundo va a estar alineado. Néstor, yo tengo una campaña este año y este es un unicornio. Listo, esto me acompaña a mí para todas partes generalmente. Y si ustedes creen que este unicornio es fantasía, trate de controlar el comportamiento humano con el código de ética. El código de ética demuestra las buenas prácticas del gobierno corporativo y las expectativas que tiene ese gobierno corporativo con respecto a las contrapartes. Pero el que vaya a robar, yo no conozco el primer perpetrador que diga, a ver, código de ética, página 2, aquí no se puede robar, no voy a robar. El que va a robar, va y roba. Le importa un pepino el código de ética, el reglamento interno de trabajo. Entonces, ojo, que el gobierno corporativo es más que libros. El gobierno corporativo es ejemplo puro, actitud férrea de no dejarse tentar y ser frontal con toda la estrategia integral de deshonestidad laboral y decir, ¿sabe qué? Aquí no aceptamos gente desleal y o deshonesta. Y eso se tiene que demostrar a lo largo y ancho de la organización. He terminado. No, buenísimo. Miren, el tema este justamente de Astronomer ha sido interesante porque también en algún momento traté de buscar documentos para ver qué había, si tenían algo. ¿Verdad? Entonces no se puede asumir que las personas van a tener claras esas conductas o lo que se espera si no se les dice también y si no se vuelve parte cultural. Es que es parte de la cultura. Es que usted no le puede decir a una persona que sea honesta. Usted no le puede enseñar la honestidad a una persona. Ok. El problema de Astronomer es un problema súper común en las organizaciones y yo lo veo todos los santos días con mi equipo de trabajo. O sea, eso es un ápice para lo que uno ve. ¿Por qué? Porque la gente cuando quiere hacer las cosas no necesita los reglamentos de la organización, ellos lo hacen. Y si está, también lo van a hacer. Créanme, si eso estuviera en el código de ética, ¿ustedes creen que ellos no lo iban a hacer? Ellos lo van a hacer. Solo que a la gente, las personas tienen una perspectiva sobre la ética muy distinta. Nosotros hablamos mucho de ética y la ética y la ética y la ética es simplemente gris. ¿Sabe por qué? Porque para mí ser infiel y desleal es un rollo. Para el señor de Astronomer no. ¿Se fija? Entonces la ética es un tema muy filosófico que a la larga lo tenemos que aterrizar y es en los valores, que es importante en la organización. Si la gente no se mete en eso, se va. Pero ser deshonesto es una cuestión de cultura. Pregúntele a una persona de países donde robar en un almacén es común. A ellos los atrapa la policía y ellos dicen que parece que en mi pueblo esto es normal, ¿cierto? Es cultura.
son los valores con los que se rige la organización, pero la parte ética, y suena incómodo, es gris, porque para mí es algo, para ustedes no. Yo creo que se resuelve con el tema de las conductas Sí, precisamente para poder moderar la conducta que esperamos dentro de la organización, sí, para poder también tener esa Eso alineación es, entre. eso es. Es que ahí hay un punto, y fijaos, perdonadme, ya que lo has introducido, Marta, es un tema que me interesa muchísimo porque dices, oye, ¿qué está bien y qué está mal? La compañía, la exacto. empresa tiene que poner las reglas claras Sí, y tiene que Exacto. decir, mira, para mí esto está bien y esto está mal. Meter la mano en la caja está mal, utilizar la tarjeta corporativa exacto. para elementos que no sean los diseñados está mal. Lo que sea, lo que se nos ocurra. Dices, oye, ya nos metemos en el ámbito personal, ¿de acuerdo? Dices, oye, esto que ha hecho el CEO de Astronomer está mal. Perdonadme, y yo de nuevo repito, el hecho de que él tenga un problema o que le pongan multas de tráfico a él en su coche particular no significa que vaya a generar mala cultura corporativa, porque si no está previsto en mis cuatro baldosas, en mis cuatro paredes de mi compañía, diciendo no puedes hacer esto, yo no puedo sancionarle. ¿De acuerdo? No puedo sancionarle, no puedo seguirle, ni siquiera puedo, por muy irritante que sea para nosotros el que haya cometido un hecho que de cara a nosotros puede estar mal. Si no tenemos dentro de la compañía la oportunidad para sancionarle, eso el compliance officer no lo va a seguir ni puede sancionarle. Incluso, y de nuevo, podemos decir, oye, es que lo que ha hecho este hombre está muy mal, es que es un infiel, ya. Pero aún así, fijaos, en los últimos 3 años este tipo ha triplicado, perdón, los ingresos para su compañía. Es decir, es una compañía ejemplar en el ámbito económico, que luego te metes y puede ser aquello, pues una carnicería, ¿no? Pero lo cierto es que el tipo ha generado una cultura económica de éxito brutal. Luego ya Mm, pasamos al otro lado y decimos, oye, bueno, ¿y aquí qué más? ¿Qué más hay? Porque a la gente de compliance nos preocupa la ética y la regulación. Cuando hablamos de compliance, en el sector regulado es más bien el cumplimiento de la normativa y el check the box. Cuando hablamos de ética, de hecho cada vez hay más ethics and compliance officer, hablamos de el respeto a eso que llamamos la cultura ética dentro de la empresa, normas autoimpuestas. sí, Y ya yo está. quiero ahí hacer una anotación importante desde el punto de vista de lo que yo hago todos los días. Y traigo a colación una frase que usé, que no sé de dónde la saqué, pero funcionó en el Congreso Latinoamericano de Auditores Internos en octubre del año pasado. Entonces yo les dije, ¿cómo, o sea, ustedes depositarían toda su confianza en un tesorero o en un CFO que no le es ni siquiera fiel a su familia? No voy a hacerte esto una polémica si sí o si no, pero resulta que es que en lo que yo veo todos los días es un factor preponderante en la cultura. Y tú traes el tema de que es muy bueno en el A, B y C y potencializó la compañía en ciertos aspectos. Nadie le va a quitar a él o a esas personas, salgámonos de astrónomo, todas sus capacidades. Pero es que uno no se quita el comportamiento cuando entra a la organización. Ese es el rollo de los riesgos. Las personas somos holísticas. Yo no conozco el primer empleado que entre a la organización y se quite la capa de problemas y de riesgos y entre a la organización sin nada. La persona sigue siendo la misma persona. Cuando va a tener la necesidad, va a sacar y a esgrimir todos estos conceptos. Entonces, el cuento son las expectativas y tener mucho cuidado en ese comportamiento humano, porque hoy somos, por eso la gente cuando comete fraude, uno dice, Dios mío, yo no sabía que lo iba a hacer. Es que, ¿quién se iba a imaginar que doña Margarita iba a cometer fraude? Todos somos potenciales perpetradores solo hasta que lo necesitemos. Fíjate, de hecho, pero perdóname, yo ya no hablo No, mucho más, aquí, Pablo, aquí nos podemos quedar pero hasta las fíjate, 5 no, hasta Aquí las nos 3. Tengo quedamos, una vuelta a las aquí la 3:30. seguimos larga. hay Sí, sí, una... sí. Ya Terminemos se me ha terminado el con café, pero voy esto a por más. y me meto a la siguiente para. Es que hay un elemento muy bonito y muy importante que hay grandes empresas que no le están comprendiendo, que es el behavioral compliance. Y dices, Yeah, oye, I love it. tenemos que adelantarnos comprobando cómo son nuestros empleados antes, después y cuando no están aquí. Y cómo se hace. Y es muy curioso. Dices, oye, hay compañías que te dicen, oye, te voy a seguir en redes sociales.
Y claro, te das cuenta de que igual el régimen de vida que llevan, o esto que dices tú y el régimen de fidelidad o infidelidad que tienen, dónde te vas de vacaciones, qué haces en tu tiempo libre. Claro, si mis imágenes, y disculpa, un CFO que dices, oye, es que tipo va a misa los domingos, colabora con no sé quién, da clases, este tipo, porque no somos capaces de separar la técnica y la ética, este tipo es bueno, es confiable. Pero ojo, si la compañía no ha establecido eso como requisito, el compliance officer Ah, no puede sí, hacer nada. Tenemos las manos atadas. Y sí, dices, sí. mira, yo llego hasta donde llego. Si tú me das la oportunidad, entramos ahí. Pero si no, yo no soy el guardián de la deshonestidad No, fuera no. de mi compañía. No, lo que pasa es que hay, el tema de behavioral compliance es algo que se ha expandido porque ya el Departamento de Justicia acá de Estados Unidos lo empezó a preguntar y dijo hace 2 años, si la gente la que comete fraude, porque no hay mapas de fraude del comportamiento humano y porque ya, pues porque no se toma como tema de cumplimiento. Pero sí, hay que tener claro que en la técnica, si eso no está escrito y y no se ha implementado, pues va a ser muchísimo más complejo. Por eso el llamado hoy en día es, no mire esto como silos, como barriles, mire esto que, así como el ser humano es holístico, la administración del riesgo tiene que ser holística e incluir el behavioral compliance o el behavioral risk o el riesgo de conducta como uno de esos aspectos preponderantes dentro de la organización. Y ahí ya van a abrir la caja de Pandora y se van a dar cuenta. Tú mencionas compañías que hacen eso. Pablo sabe muy bien lo que nosotros hacemos. Nosotros determinamos la deshonestidad laboral en las personas dentro de una organización, que no es tema hoy, pero es un tema muy interesante donde compliance officer dicen, chanfle, nosotros nunca nos hubiéramos imaginado que teníamos estos problemas. Ahora sí, Pablo, te dejamos Ahora cerrar sí. este programa. No, pero creo que estuvo interesante la plática porque este ha sido un tema que ha dominado redes sociales, ha dominado conversaciones de mesa, de todo. Hasta Entonces yo he creo escrito sobre eso, claro. sí, o sea, tenía que salir hoy, porque ya para el próximo mes ya va a ser historia pasada, pero hoy era un tema que seguro iba a salir. Ahora miren, fíjense que interesante la dinámica de lo que hemos platicado, porque al final de cuentas el tema es claro, problemas van a haber, fraudes van a haber, Siempre. siempre. Pero, ¿qué hacen las organizaciones para gestionarlo? Y ahí es donde viene la pregunta del millón. Si me va a pasar, ok, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Qué errores debo de evitar para gestionar los fraudes ya después de que me sucedieron? Tal vez ahí, Marta, coméntanos un poquito de qué has visto que sucede, que las organizaciones meten el pie y cómo pueden remediar ese problema. Bueno, yo desde lo que he visto, desde mi experiencia y mi perspectiva, es que una vez que una compañía está cansada de sufrir, decide tomar el toro por los cuernos. Y eso suena muy dramático, ¿cierto? Cuando uno dice cansada de sufrir, cuando yo lo digo es porque ya vieron, ya entendieron la destrucción del valor económico que causan esos tres grandes problemas que son el fraude, abuso, corrupción, las violaciones al cumplimiento y la toxicidad laboral. ¿Eso qué va a generar? Pérdidas económicas, incremento del riesgo reputacional y litigios legales, multas, sanciones, o sea, y uno cuando va a crear una organización, uno no la crea para ese tipo de problemas, ¿cierto? Entonces, lo primero es una decisión de vida de una organización, así como un ser humano, tienen que cambiar. Entonces viene todo un cambio cultural donde dicen qué tenemos que hacer, porque esto lo hablo yo con miembros de consejos directivos, boards, juntas directivas, y nos preguntan, ¿qué hay en el mercado? ¿Quién nos puede ayudar a hacer un cambio de 180 grados, un cambio dramático en esta empresa? Y eso puede ser para una empresa de 10 personas como para una de 100.000 personas. Entonces, lo primero es tomar la decisión. Porque usted puede tener a Nelson, a Néstor como compliance officer, tener a Marta Kay como la mejor investigador de fraude, pero si en el gobierno corporativo, que es la cabeza de la organización, no saben nada, no les interesa, no va a pasar nada. Entonces, lo primero es una decisión de cambio. Y de ahí el 90% de las cosas es muy fácil. Presupuesto, porque tienen que entonces
crear toda la estrategia antifraude, de compliance, traer la mejor gente, traer terceros que les ayuden, tener un buen diagnóstico de riesgos. Digamos que la parte técnica es lo más fácil de hacer, pero es la decisión de vida. Y obviamente es un proceso que es ongoing, es un proceso que se mueve, que es dinámico, tiene que estar vivo. Néstor mencionó algo ahorita y es todos esos análisis de riesgos que hicieron hace un año y que nunca los han vuelto a tocar, ni hablar de los que lo hicieron hace 5 o 10 años y no lo han vuelto a tocar. Esos son procesos, esto que estamos hablando de son procesos vivos, que tienen que tener un ecosistema donde se ve la dinámica. Si eso no está funcionando de esa manera, no le va a servir. Es una foto que usted tiene colgada en una pared que de nada le va a servir, porque el comportamiento deshonesto es dinámico y vivo. Si usted no tiene los controles para eso o el entendimiento, de nada le va a servir. Entonces, lo primero es esa decisión de vida. La parte técnica vuelve. Eso es fácil de hacer. Y es el monitoreo constante del comportamiento con las diferentes técnicas, inteligencia artificial, lo que tenga, lo que tú tienes, Pablo, de la línea ética funciona muy bien. O sea, todas estas cosas ayudan. No existe una bola mágica. Aquí no existe la bola mágica con una sola cosa. Es un cóctel, es una combinación que va alineada al ADN de la organización. Y muchos, en ese ADN hay muchos que les gusta más la prevención que la detección, a otros les gusta más la detección que la prevención. Pero en todo caso es un conjunto de medidas que tienen innovación, tecnología, controles, gente y procesos. Miren, aquí escuchando las respuestas que han ido dando y veo aquí unas preguntas que me parece interesante poder introducir ahorita en la dinámica. Hay una pregunta que nos ponen aquí que dice, debemos empezar identificando los riesgos de deshonestidad en la selección. O sea, Sí, miren, o sea, desde el principio, desde la selección, claro. con el Néstor, objetivo de mitigar riesgos de contratar personas con bajos estándares y valores. estás en mute. Estás en mute, Néstor. De hecho, yo hablando 10 minutos y ya decía yo, no me corta ni nada, claro. De hecho, y perdonadme que os voy a cortar, cada vez más recomiendo que cuando tengamos la shortlist, a la hora de, oye, vamos, tenemos 1 o 2 puestos, tenemos una lista pequeñita, a esa gente le damos una formación específica en materia de compliance y les hacemos que nos firmen ya los documentos que consideremos esenciales, ¿de acuerdo? El código ético, la política anticorrupción, el conflicto de interés, lo que sea, para A nivel advertirles de antes shortlist. a nivel de shortlist, antes de que sea, cuando es a nivel de candidato, antes de que sea empleado, porque tú ya le plantas una escena y dices, mira, estos somos nosotros, ¿de acuerdo? Que lo quieres bien, que no lo quieres, pues también bien, aquí paz y después gloria y tan amigos. Pero estos somos nosotros, ¿de acuerdo? No me puedes decir una vez que entres y pongas un pie aquí el primer día de trabajo, no me puedes decir, es que nadie me dijo, no, no, sí te lo dije. Y no solo eso, sino que si mañana tu jefe o la persona con la que estás trabajando o alguien de tu equipo dice algo que sea contrario, tú ya le has advertido. Y él tiene la obligación de colaborar contigo y decir, oye, es que tú me plantaste aquí un escenario idóneo, ideal, con mis unicornios y mis cosas, y cuando he llegado a la compañía, esta no es la realidad es más bien corrupta, ¿de acuerdo? Es más bien podrida, la manzana podrida con el resto de las manzanas, ¿de acuerdo? Y dices, oye, entonces tienes que hablar, te tienes que comportar como un empleado leal. Vea, para mí, el departamento de talento humano, recursos humanos, como lo llamen, es la piedra angular de la prevención de la deshonestidad. Ok, por ahí entran. Los primeros que tienen que tomar estos cursos, los primeros que se deben certificar, los primeros que tienen que hablar con el compliance officer, con los auditores, son las personas que trabajan en recursos humanos. En compañías globales, de hecho, estas áreas son las que hacen las investigaciones de fraude, porque ya están muy bien articuladas, tienen muy buen conocimiento y ya no son todo paz y amor, ya son muy centrados en lo que pasa con el riesgo de conducta. Entonces, lo primero que tiene que hacer un candidato cuando llega a la organización, un candidato, no, todavía no ha pasado los controles, es entender, en esta empresa hay una cultura muy fuerte de la honestidad. Aquí no podemos entrar a jugar ni podemos empezar a buscar los grises en las regulaciones y en las normas de la organización. Y eso es un factor disuasivo muy importante. ¿Por qué?
Porque hay perpetradores que nunca son denunciados y parecen conejos. Brincan cada 3 y 6 meses a organizaciones diferentes, cometen fraudes, llevan lo que necesitan y se van para otra organización. Entonces, cuando van a una organización como esta, dicen, "Ay, aquí voy a perder tiempo porque aquí hay mucho control y todo el mundo tiene 4 ojos". Bueno, entonces es un factor disuasivo. Pero de otro lado, el mundo del crimen organizado sabe cuándo en ciertas compañías que tienen unos activos muy importantes, o inventarios muy importantes, saben que tienen, por ejemplo, necesitan 3 regentes de farmacia, un ejemplo. Entonces, buscan entre sus grupos quién es regente de farmacia, hacen que 10 personas apliquen y tienen la probabilidad de que uno de esos 10 pase como regente de farmacia. Entonces, esa persona ya se vuelve un insider. Entonces, cuando usted no tiene esos controles, ya la industria criminal sabe que usted es muy flexible, que ahí pasan derecho, o la industria criminal sabe que, no, allá no se puede hacer esto, y se van para otra organización. Entonces, es un factor disuasivo. Si usted quiere generar valor en la prevención de los actos deshonestos, empiece culturizando su equipo de recursos humanos en todas esas 3 esferas que yo les acabo de mencionar, y se van a dar cuenta de los cambios tan importantes que se van a presentar. Me encanta. Y bueno, y miren, aquí hay otra pregunta que me llamó la atención porque justamente puede pegarse a esto que estamos platicando. Y dice aquí sobre las consultas en redes sociales, ¿verdad? Cómo eso podría rayar en temas de protección de datos y cómo se podría manejar para que no existan esos sesgos al momento de contratar. Marta, no sé si quieres seguir o entro a machete. Eh, a ver, y es cierto, lo que no podemos hacer es descargarnos, por ejemplo, hacer consultas masivas, pero lo que sí esperamos dentro de nuestra compañía es conocer a nuestros empleados. Yo me acuerdo en una ocasión me llamó, trabajaba como consultor en una empresa y me llama el compliance officer y me dice, mira, que ha aparecido el director general de un país con un Lamborghini y sé exactamente lo que cobra. Y claro, la duda no es esa, es cómo ha aparecido hoy, es como no nos hemos dado cuenta antes de que cobrando $90.000 al mes, al año, perdón, este tipo ha podido comprarse un Lamborghini. Es que ya farfullaba de eso en sus redes sociales, es que lo conocía todo el mundo, es que tiene un régimen de vida muy por encima de lo que se espera. Fijaos, hace muy poquito en España han pillado a uno de los responsables de la lucha contra el narcotráfico, responsable policial, y le han pillado porque bueno, pues estaba siendo sobornado y era dueño de una empresa de vehículos de estos con conductor, de Uber, y en su casa tenía millones de dólares metidos al más puro estilo Pablo Escobar, entre un tabique y otro y en el techo. Y claro, asuntos internos le empezó a investigar, pues porque en redes sociales aparecía con un régimen de vida que no se correspondía con lo que cobraba. Entonces, claro, hay dos conceptos ahí que debemos tener en cuenta: el derecho a la privacidad o la expectativa a la privacidad, que está muy bien, efectivamente, y luego mi gestión del fraude interno, del fraude incluso externo. Dices, oye, ¿yo quién tengo trabajando en mi compañía? Y disculpadme, cuando tenemos que contratar a una persona para que cuide a nuestros hijos, ¿qué le pedimos? Le pedimos que nos acredite quién es, cartas de recomendación, miramos en sus redes sociales, le hacemos una entrevista, le preguntamos antes de que entre en nuestra casa, porque va a cuidar de lo más sagrado, que es nuestra familia, o me va a planchar las camisas, que me da igual, o me va a hacer la compra y la comida. Claro, una empresa no tienes una persona, tienes muchas personas, y el factor básico de incertidumbre en cualquier compañía son las personas y sus conductas. Claro que tenemos que saber quiénes son, ¿de acuerdo? Y efectivamente está la otra cara de la moneda, es el derecho a la expectativa de la privacidad. Y dices, oye, yo llego donde puedo llegar. Si las redes sociales las tiene cerradas o no tiene redes sociales, pues ya carezco de esa información. Pero si tengo mis redes sociales en abierto, claro, lo que no voy a hacer es obligarle a que me deje que entre, ¿de acuerdo? Pero si tiene sus redes sociales en abierto, está renunciando a parte de esa expectativa de privacidad. Por lo tanto, no es que tengamos un derecho, es que tenemos una posibilidad y una capacidad. La empresa, yo entiendo, yo sostengo, no tiene derecho a que yo llegue a la compañía y diga, oye, ponme aquí tus redes sociales. Y si las tienes cerradas,
¿Me das acceso a mí? Vete a fregar, con perdón. Oye, yo pongo fotos de mi familia. No te voy a dar acceso, ¿de acuerdo? O fotos de mis viajes y de mis vacaciones o de mis recetas de cocina, ¿de acuerdo? Pero sí, en el momento en el que tenemos nuestras redes sociales, por ejemplo, en abierto, sí renunciamos a parte de esa expectativa de privacidad. Como si vamos a un concierto de Coldplay, ¿de acuerdo? Y sabemos que hay una Kiss Cam. Renunciamos a parte de esa expectativa de privacidad. Marta. Bueno, eh, Néstor ya hizo la introducción de lo que nosotros entendemos por expectativa de la privacidad. Nelson, y si me equivoco, por favor me corriges, ¿ok? Yo no soy abogada, ni soy experta en el tema, pero sí me toca lidiar con esto casi diario. ¿Qué es lo que sucede? La gente no lee, o sea, sale una regulación sobre privacidad y la gente no lee. Lee solo el título y dice derecho a la privacidad. Entonces, con el título creen que ya todo es blanco o negro. Entonces, no han podido entender que hay unas expectativas de privacidad. Las cámaras en los conciertos, las cámaras en los ascensores, las cámaras en las compañías. El hecho de que haya unos derechos con la privacidad no indica que es que yo vaya a llamar al centro comercial y diga, vea, voy para el elevador, me alfa y me apaga la cámara. No, no, eso no lo hace. Entonces, eso depende de la situación. Y en una organización, cuando quedan claras las expectativas de privacidad, ya la organización tiene eso asegurado. ¿Cómo qué? El uso de los dispositivos electrónicos. Listo. Entonces, más allá de las redes sociales, estoy 100% alineada con lo que dicen esto. Hay que conocer el empleado. Y hay, si se pueden ver las redes sociales, se pueden ver. Incluso para directivos, hay investigaciones de a pie para determinar el grado de riesgo que esa persona genera. Entonces, no les parezca tan raro que eso se haga por ejemplo, en las compañías globales y en las más grandes. De hecho, existe el interés legítimo y es la excepción, aquí Néstor me puede corregir, es la excepción que existe en los temas de privacidad. ¿Cuál es interés legítimo? Fraude y corrupción. O sea, usted puede monitorear, usted puede investigar a sus empleados con ese interés legítimo, fraude y corrupción. ¿Cuál es la intención? Estar seguros que todo está bien. Pero si la intención es el chisme, si la intención es dañar al otro, ahí sí no le funciona. Pero como somos humanos, nos preocupa más ese tema morboso de lo que tiene, en cambio de decir, chanfle, tiene un Lamborghini, ¿cómo lo compró? Se fijan. Es el tema del interés legítimo, la intención y la expectativa. Ahora sin esto. No, yo solo añado las compañías tienen una serie de obligaciones legales, que es otra de las excepciones, el cumplimiento de obligaciones legales, interés legítimo a la hora de capturar el consentimiento, o cumplimiento de obligaciones legales. En materia de prevención del lavado de activos, tenemos una obligación muy importante de identificar a los intervinientes, el modo de pago y el modelo de la operación. Por lo tanto, insisto, no es que cuando entremos a una compañía renunciemos por completo a nuestra privacidad, pero sí debemos saber que hay determinados aspectos que van a ser objeto de vigilancia. Totalmente de acuerdo. Hace total sentido. Y bueno, y mira, Néstor, ahí te quisiera hacer una pregunta. Suena obvio si no lo matizamos, porque obviamente los oficiales de cumplimiento pues tienen que tener un rol en todo el tema del tratamiento de riesgos de fraude, pero ¿cuál es a tu criterio tal vez los esteroides que debería de ponerle un Vamos a oficial ver. de cumplimiento al tratamiento y detección de este tipo de riesgos? Me gusta mucho, pero como ya Marta me ha pisado todas las posibles contestaciones, solo voy a hacer un resumen de lo que creo que debería hacer un compliance officer, más allá de lo usual, ¿de acuerdo? Porque, fijaos, lo hemos dicho antes, el compliance debe generar valor y proteger el valor para la compañía. Esto, al menos acá en España, se entiende de forma solo regular, porque se entiende que el compliance officer es un tipo que hace políticas, e incluso hace presentaciones, hace PowerPoints medianamente inteligentes. No, tenemos que apartarnos de eso. El compliance officer debe ser un facilitador de ecosistemas de control inteligente, no un custodio de cositas, ¿de acuerdo? Entonces,
que es, claro, yo me he dado a la tarea de pensar, bueno, ¿qué más podemos pedirle a un oficial de cumplimiento en el entorno de la prevención del fraude, que es algo que además tradicionalmente se lo hemos dejado a la gente de auditoría interna? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Pues a mí se me ocurría alguna cosa que ya le hemos ido diciendo, por ejemplo, desarrollar alertas tempranas basadas en el comportamiento, ¿de acuerdo? Y ojo, aquí el error más grave que podemos hacer es confundir el cumplimiento con control. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de cumplimiento es generación de cultura ética. El control no deja de ser un elemento que si nos da información, si nos da datos, esos datos tenemos que convertirlos en inteligencia. Si no, lo que estamos haciendo de nuevo es un resumen. Si no tomamos o ejecutamos medidas, lo que hacemos es otro PowerPoint, ¿de acuerdo? En segundo lugar, integrar la perspectiva de fraude en la evaluación de terceros y en la evaluación de los contratos, es decir, meternos en el trabajo que están haciendo otras áreas, como es legal, por ejemplo, o es procurement, o es operaciones, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos de nuevo un error que se me ocurre, que lo hemos visto y lo hemos tratado también en esta sesión, y es no mapear, no mapear y no romper los conflictos de interés estructurales, que no dejan de ser sino una especie de incubadora de fraude interno. En tercer lugar, yo diría el ser capaces de diseñar junto con la unidad de auditoría interna, matrices de riesgos dinámicas. Ellos perciben unos riesgos que no son solo los de cumplimiento, que tienen que ver con la operación, con la estrategia, con financiero. Debemos ser capaces de aglutinar toda su información con la nuestra y crear una matriz de riesgos en el que nosotros y ellos nos vayamos repartiendo información. ¿Pero por qué? Pues porque en muchas ocasiones estamos, este es un dato, nos centramos en el fraude financiero y subestimamos el fraude no financiero, el abuso de información, el robo de datos, el poder jerárquico. Tenemos que conocer, como ya estamos conociendo y hemos hablado mucho de conocer a las personas, seamos capaces de implementar dentro de nuestras matrices de riesgos, en materia de fraude, información que nos va a venir por parte de auditoría interna. Y en cuarto lugar, ya lo hemos dicho, ser capaces de liderar programas de compliance y comportamiento, o behavioral compliance, con nudos concretos, con herramientas conductuales, que sepamos quién trabaja, porque al final gran parte del trabajo del compliance officer con respecto al fraude interno es saber quién, cómo y cuándo se va a portar mal. No si se va a portar mal, sino cuándo. Se Juan. me ocurrían estos 4 grandes elementos. Y me interesa mucho el cierre que le acabas de dar a estos elementos, Néstor, porque justamente mi siguiente pregunta para Marta era ¿cómo se ve? ¿Qué indicadores? ¿Qué señales son las que permiten a las organizaciones estar en alerta y que permiten anticipar estos posibles fraudes? Antes de responder esa parte de las señales, yo quiero también añadir un poquitito a lo que dice Néstor y es lo que hablamos ahorita con el tema de la transversalidad y la integralidad. Todos somos responsables con la administración del riesgo de fraude y el riesgo de conducta. Entonces ahí el compliance officer no puede decir es que eso es fraude interno y no me toca. Sin embargo, Néstor, en estas latitudes te informo que todavía eso sucede. Y el problema es Y que también. Ay, no sabía, vea. Y resulta que es que Sorpresa. el fraude, o sea, cuando uno mira los estándares globales sobre la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y armas de destrucción masiva, hablan de fraude. Ahí no dice si es interno, externo, coludido, si es aquí, allá. No, hablan de fraude. Y fraude solo tiene una explicación. Entonces, cuando lo ven interno, el compliance officer dice, no, es que eso a mí no me toca. Y resulta que el fraude es delito precedente de lavado de dinero, porque es simple. El lavado de dinero es utilizar el dinero de cualquier actividad ilegal e introducirlo en la economía. Entonces, una persona que esté cometiendo fraude interno para comprar pañales para el bebé, el oficial de cumplimiento no lo ve porque no le está introduciendo en el mundo financiero, está comprando pañales, como si eso no fuera a introducirlo en la economía formal. Entonces, ojo, porque eso es un error garrafal y esa función que tiene el oficial de cumplimiento tan especial que se debe complementar con auditoría, con control interno, con las otras áreas de administración de riesgos, se va reduciendo. Cuando no es que en muchas ocasiones se quieren ganar la carita feliz o la estrellita dorada. Es una crítica constructiva. Señales. Miren, muchachos, en lo que nosotros hacemos
que es todo el tema del comportamiento humano de la deslealtad laboral, las señales que más vemos son las que las personas verbalizan sus presiones económicas, presiones sociales y presiones laborales. Una persona que esté constantemente quejándose es una bomba de tiempo. Una persona que todo el tiempo esté justificando el comportamiento deshonesto, no propio, sino de otros, es una bomba de tiempo. Una persona que todo el tiempo esté buscando cómo arañar las oportunidades de la organización es una bomba de tiempo. Nosotros hacemos todo este trabajo con base en el triángulo del fraude, hoy la geometría del fraude, cuando somos capaces de escuchar, cuando las personas hablan, cuando las personas manifiestan sus emociones. Entonces, un ejemplo muy particular es que no tengo dinero para la cuota del carro, tengo que pagar el seguro y no tengo con qué, me van a quitar el apartamento, se me venció esto, se me venció lo otro, ¿ok? Cuando son personas que reciben el salario, hoy es viernes, se fueron para el concierto mañana y el lunes empiezan a prestar dinero. O sea, las personas que prestan dinero en las organizaciones a sus compañeros de trabajo, eso es una señal. Entonces, ojo, quitémonos la emoción del pobrecito, pobrecita, qué pesar, es que no le alcanza. Esto suena muy cruel, pero así es que tiene problemas en la casa. Cuando hay personas que tienen familiares muy enfermos, con enfermedades críticas, que no las asiste el gobierno en los planes de salud. Ojo, porque el desespero de esas personas puede llevarlos a cometer fraude. Por eso hoy no hemos cometido fraude, no sabemos mañana. Entonces, escuchen muy bien cuando una persona se esté quejando, prestando dinero, esté diciendo que no le alcanza, cuando tiene problemas que se le salen de las manos. Otro factor importante son los comportamientos desbordados. Y aquí a la audiencia yo les recomiendo que aprendan, conozcan los programas de los 12 pasos a personas que tienen que lidiar con drogas, alcohol, obsesión por las compras, por los dispositivos electrónicos, porque los casinos, esos comportamientos desbordados no se controlan en la empresa. O sea, vuelvo e insisto, una persona no puede ser ludópata por fuera de la compañía y después ya en la compañía no es ludópata. No. Entonces, cuando las personas presentan comportamientos desbordados, eso es otra señal de alerta. Las personas, lo que mencionaba ahorita Néstor, que se ganan X cantidad de dinero, pero viven 10, 15, 20 veces más. Entonces, cuando tienen ese estilo de vida, tiene que haber una explicación. ¿Por qué ganan esto y por qué gastan más? Tienen una herencia, alguien trabaja porque les gusta, pero detrás de cada una de estas explicaciones siempre hay un punto importante que aprender de esas personas. Entonces, el fraude habla, el comportamiento deshonesto habla todos los días. Solo hay que aprender a escuchar. Chicos, pues miren, perdón, Néstor, ¿ibas a decir algo? No, no, Ok. he dado mi aprobación. Es que es... Ok. No, buenísimo. Miren, es impresionante cómo se nos ha ido de rápido el tiempo, y más cuando uno se divierte con estos temas en el buen sentido de decir diversión, y uno se aprende tanto escuchando a personas que manejan los temas tan bien como ustedes. Creo que por eso también se nos hace cortito. Se nos ha ido el tiempo. Quisiera que cerrar tal vez nos quedan 2 minutos, 1 minuto cada uno con algún mensaje de cierre, y algún consejo, algún tip que puedan dejarle a la audiencia. Marta, damas primero. Mi cierre es, todos somos propensos a los actos deshonestos. Todos. Yo soy la primera en hacer la fila. Entendamos que nadie se va a quitar su ética, sus valores antes de llegar a la empresa. Esa estructura moral es de por vida. Entiendan muy bien con quién trabaja y dejen las expectativas muy claras. Y después no se quejen, porque usted atrae a la organización lo que usted representa. Don Néstor. Caray, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y por poder disfrutar contigo, Pablo, y con Marta. Desde luego, no puedo dejar de decir que he aprendido mucho.
Fíjate, si yo tuviera que dar un consejo o un mensaje final a un compliance officer le diría, si me preguntaba, oye, Néstor, ok, te hemos escuchado a Marta, hemos escuchado, ¿por dónde empiezo? Dime por dónde empieza, por el amor de Dios. Yo tengo en mi compañía, ¿qué es lo que hago ahora? Me incorporo ahora a la compañía, ¿qué es lo que hago? Yo diría, no, lo primero que tienes que hacer es identificar dónde están los incentivos económicos dentro de tu compañía, los bonus, los variables, y mapea dónde se cruzan los incentivos económicos con la baja supervisión y la discrecionalidad, que es el famoso triángulo del fraude. Cuando tengas toda esa información, que es dato puro y duro, haz un mapa simple de riesgos del fraude. Analiza un caso interno como piloto, que es modela un caso, que es una metodología de la ISO 31000, y de ahí saca conclusiones. Es decir, convierte el dato en inteligencia para ser capaces de extraer información, porque esto no va de tener, o esto de compliance o de lucha contra el fraude no va a tener manzanas podridas, porque lo usual es que no las tengamos. Lo tenemos que hacer o tenemos que comprender que dentro de nuestra organización puede haber gente que con sus decisiones nos vincule para siempre, o nos vincule a él, a su familia y a nosotros por mucho tiempo. Y tenemos que hacer comprender eso. Y no se trata de, es que sé que te vas a portar mal. Es que vamos a tratar de evitar esas situaciones y para eso lo primero que te voy a dar es información. Y hablamos antes, perdonadme, de, oye, es que no llega a fin de mes, es que también tenemos casos, el famoso dilema del cuarto trimestre. Llega el cuarto trimestre y los comerciales venden a su madre. ¿Por qué? Ya, Porque igual hemos diseñado mal los objetivos comerciales total. y estamos empujando a nuestra gente al fraude. Entonces, por eso decíamos antes, y me ha encantado como lo ha dicho Marta, esto es una cuestión estructural dentro de la compañía. Lo que no podemos hacer es poner a 2 o 3 a pegar disparos. Esto es una cuestión estructural de la organización. Por lo tanto, lo primero que yo te diría, Compliance Officer, identifica los incentivos económicos, identifica quién puede meter la pata, cuanto antes. Buenísimo, pues muchísimas gracias. Néstor, Marta, de verdad qué increíble estuvo este espacio el día de hoy. Realmente muy, muy enriquecedor para todos. Ahí hubo algunas preguntas que nos hacían de que si el evento iba a estar grabado en nuestras redes. Sí, va a estar grabado en nuestras redes. Para el lunes ya ustedes pueden consultar, pueden seguirnos en Éticos Global. Nos encuentran como Éticos Global en YouTube, en LinkedIn, en todas las redes. Así que ahí van a poder encontrar también información interesante. Por favor, ahorita les están dejando también una evaluación en la pantalla. Ahorita se las acaban de poner. Por favor, llenen esa encuesta, cuéntenos cómo se sintieron en el evento el día de hoy, si les gustó, si no les gustó. Así, si no les gustó, pues ya no vuelvo a invitar a Marta y a Néstor. No, mentiras. Espérate, voy a sacar la foto ya, voy a poner... Una vez. Solo no pongan que no les gusté yo, porque si no estamos fritos. Bueno, y nada, muchísimas gracias de verdad, Néstor, Marta, por su presencia el día de hoy, y de verdad nos hemos gozado en todo el mejor sentido de la palabra, el conocimiento y el aprendizaje. Así que no me queda más que mandarles un abrazo a España, a Colombia. ¿Estás en Colombia, en Estados Unidos hoy, Marta? Que ya no te... Estoy en Colombia. Va, perfecto. Ok. Entonces, un abrazo para el sur y para Europa. Así que Muchas gracias. que Hasta pasen luego. muy feliz fin de semana a todos, y Igualmente. gracias Gracias. nuevamente. Muchas gracias, Hasta un Se gustazo cuidan. estar aquí con Chao. vosotros. Cuidaos. Gracias. Chao.